Y para profundizar más sobre este triunfo pro vida en México, está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a EWTN Noticias. Es un gran gusto. Rodrigo, ¿en qué consistía este proyecto que rechazó la Suprema Corte de Justicia y por qué se decía que si se aprobaba hubiera abierto las puertas al aborto en todo el país? El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá era un proyecto que, de aprobarse, hubiera constituido una suprema injusticia, una suprema contradicción y hubiera atentado en contra del Estado de Derecho y la división de poderes en México, porque lo que pretendía era obligar al Congreso del Estado de Veracruz a legislar a como le pareció a este señor, es decir, meter el aborto legalizado sin ninguna penalización y quitándolo, ¿no? Tal cual, como tipo penal. Por lo tanto, además pretendía hacerlo un derecho y pretender decir que cualquier legislación que dijera aborto sería una discriminación. Caía en una suprema contradicción por dos vías, porque la mayoría de las personas abortadas en México son mujeres. Dos, las personas que están en la cárcel en diversas partes de la República Mexicana lo son hombres que forzaron a mujeres, incluso con violencia física extrema, a abortar. Esas personas, por ejemplo, ya no estarían en la cárcel por el agravante de aborto, ¿no? Y obviamente eso afecta a las mujeres. Y tres, porque la discriminación más radical que puede haber es que te quiten la vida, que no te consideren ser humano. Y este proyecto lo que significaba era no considerar ser humano al que está en el vientre de su madre. También implicaría una suprema contradicción porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2007 había decidido que en esta materia los estados soberanos podían legislarlo a través de sus órganos legislativos. Entonces sería muy contradictorio. Por un lado te digo, sí, tú tienes toda la facultad de legislarlo, y por otro lado, ¿sabes qué? Siempre ya no, ahora yo te digo que legislar. Hubiera sido una afrenta a la división de poderes y al Estado de Derecho. Rodrigo, ¿y qué significa para ustedes este triunfo después de tantos días de lucha? Incluso te hemos visto en las manifestaciones. Pues constituye una gran alegría por las vidas que se salvan, una gran alegría para todos los que se unieron codo con codo, de muchas organizaciones, desde su casa, los que acudieron al plantón de sana distancia. Significa una gran alegría. Es bien importante ubicar que el esfuerzo que se hizo a través de CitizenGo constituyó más de 200,000 firmas que le llegaron a los correos electrónicos de cada uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyendo esto, pues obviamente que se colapsaron los correos y no podrían no saber el sentir de parte importante de la población. También es muy importante reconocer que hubo legisladores valientes en cada uno de los 32 estados de la República y en el nivel federal que se unieron a la sociedad en esta lucha a favor de la vida, que expresaron en 13 estados puntos de acuerdo rechazando ese proyecto, y que hubo en el Senado también una disposición increíble para decir esto desde el Congreso de la Unión. Hubo más de 200 legisladores de todos los grupos parlamentarios que se pronunciaron en favor de la vida y en rechazo al proyecto del ministro. Por lo tanto, ganó la vida. Sabemos que la batalla sigue porque tras de esto está la secretaria de Gobernación del actual gobierno federal, que está impulsando iniciativas de aborto en 28 estados de la República. Son 32. Entonces, ella, como no había podido imponer esto desde los congresos locales, se le ocurrió pues que podía hacerlo desde la Suprema Corte, su antigua casa, porque ella fue parte de la Suprema Corte. Pero bueno, la buena noticia es que no fue exitosa en esa presión ilegal, y la Suprema Corte, en esos 4 ministros, prevaleció la sensatez y rechazaron ese proyecto.
Finalmente, Rodrigo, se ha ganado una batalla, pero aún continúa la lucha pro vida en el país. ¿Qué acciones seguirán realizando para defender la vida en México? Vamos a estar defendiendo muy duro que la mayoría de los estados de la República protegen la vida en sus constituciones locales desde el inicio. Ese mismo caminito que quisieron hacer en Veracruz y que ahora ya ha sido rechazado por la Suprema Corte, lo quieren hacer en el resto de esos estados que defienden la vida. Así que ahí vamos a seguirle. Vamos a seguirle también en la lucha en esos 28 de los 32 estados que pretenden imponer el aborto y también en el nivel federal, porque hay personas, sobre todo de la bancada de Morena, que están insistiendo en meter iniciativas de ley federal para imponer el aborto. Así que la lucha sigue, vamos a estar construyendo estos puentes entre sociedad civil y representación popular para también saber que en las próximas elecciones aquel candidato que quiera sostener el aborto no va a tener nuestro voto. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en EWTN Noticias. Un gran gusto y saludos a toda la audiencia.